Hoy el tema o el mensaje que les traigo para hoy lleva por título No temas, manada pequeña, o como lo dice la Reina Valera, no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué preparo este mensaje de parte de Dios dirigido por el Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros hemos sido víctimas, escucha la palabra que estoy usando, hemos sido víctimas de un evangelio diferente, y que ese evangelio diferente no le permite a usted conocer el evangelio de Jesucristo, no le permite a usted comprender que en el mundo tendréis aflicción, no le permite a usted comprender que dentro de todas las cosas en esta recta final habrían cambios en la estructura de la iglesia del Señor. Escucha, hermano, por favor. Para poder que usted descanse en el Señor y no tema a ninguna situación, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en la persecución, para poder que usted pueda atender la palabra de Dios que dice no temáis, manada pequeña, usted tiene que saber realmente qué evangelio es el evangelio de Jesucristo. Hay personas que por ser víctimas de un evangelio diferente no pueden disfrutar del evangelio de Jesucristo. Porque si están enfermos, les hicieron pensar que están en maldición, algo estás haciendo mal. Si hay escasez económica, le hicieron pensar a usted que algo estás haciendo mal. O principalmente que no estás entregando tus diezmos a tiempo. Hay que hacerte un prorrateo, hermano. ¿Desde cuándo es que usted no paga diezmo? Ah, bueno, ahí está, el devorador se metió. Y le hicieron creer pues que el devorador se le iba a devorar. Y todas esas distorsiones, hermanos, no le permiten a usted descansar y tener paz y no temer como esa pequeña manada. Una de las cosas más difíciles para la iglesia del Señor, escuche bien, hermano, para que usted conozca la verdadera iglesia, hermano, este mensaje es un poco arriesgado. Usted hoy va a conocer la verdadera iglesia. Y para conocer la verdadera iglesia, yo le tengo que mostrar la parte negativa de las cosas que hoy se están viendo. Se están viendo. Yo le tengo que mostrar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y lo horrible. Y lo espantoso. Pero muchos cristianos, hermanos, no toleran este mensaje. La verdad de frente, no la toleran. Dice, hermano, usted está juzgando. Usted está juzgando. No estamos juzgando. Estamos pudiendo identificar qué fue lo que hizo el Señor, qué se estableció como iglesia. Y usted va a conocer la verdadera iglesia para poder no temer como esa iglesia. Pero a los cristianos actuales, sensibles de vidrio, la generación del cristal, que antes se le llamaba solamente a la juventud, ya no aplica solo a la juventud. Ya habemos gente vieja de cristal, sensible. También hay muchos cristianos de cristal, ¿sabía eso? Cristianos que te quitan el habla porque tú te congregas en una iglesia que no es la de ellos. Dígale amén. Cristianos que porque tú no estás congregándote en una gran iglesia. Esa es tu iglesia. Ay, no, yo pensaba que tú estabas en una iglesia. Eso es iglesia, esta es iglesia. Hoy usted va a saber que esto es lo más cercano a la iglesia del Señor que usted va a conocer en este tiempo. Cristianos de cristal es la gente que no tolera, hermano, no hable de eso porque eso es malo. No juzgue. Lastimosamente, los que más advirtieron de estas cosas me dicen que el evangelio se enseña completamente. Vamos a ver, en primer lugar, para ir entrando en la palabra, Hechos capítulo 20. Vamos a leer 26 y 27. Y allí mismo en el 20, después vamos a leer 29 hasta el 31. Lo digo así porque así los muchachos de control están al día. Saben que van a venir varios seguiditos. Sí, dice Yari, cuando yo estoy allá atrás usted no hace eso, pastor. ¿Verdad? Pero estamos aprendiendo a trabajar con ustedes.
Gloria a Dios, le damos la bienvenida a Josué, a Caleb. Puro Antiguo Testamento ahí, hermano. Josué, Caleb. Nada más le falta Moisés. El próximo se va a llamar Moisés, ¿verdad, papá? Puro Antiguo Testamento. Sí. Hechos 20:26. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Había una protesta de Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. Mire esto, qué lindo. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Póngame atención un momento. El apóstol Pablo en este momento le está declarando a la iglesia, le está declarando a los hermanos que la sangre de ellos no va a correr por su frente por una razón. Pablo dice: estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que él está limpio de la sangre de todos? Porque no he rehusado, no me he rehuido a anunciarles el consejo de Dios. ¿Pero cuál consejo? Todo el consejo de Dios. La palabra de Dios no tiene un solo énfasis. La palabra de Dios no se puede encasillar en el bienestar personal. No se puede encasillar en la prosperidad. No se puede encasillar en la salud. No se puede encasillar en esos bienes terrenales. No puede. Cuando usted le traen un mensaje evangelístico, recíbalo. Cuando usted le llega una enseñanza de fe, recíbala. Cuando usted un jueves de enseñanza le enseñan y calcio para los huesos y usted está creciendo en conocimiento que usted no tenía idea de cosas que antes no se le habían enseñado, recíbalo. En este ministerio tratamos de enseñarle todo el consejo de Dios. Cuando hay que aclarar qué es apostasía y cuál es la iglesia del Señor, lo vamos a hacer como lo hacemos hoy. Cuando le enseñamos a hacer un cuerpo en Cristo y que seamos unidos y que entre nosotros, hermanos, tengamos el mayor amor posible, lo enseñamos. Pablo dice que él no ha rehuido a enseñarles todo el consejo de Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios habla de todo el consejo, es que Pablo no les escondió ninguna cosa. Y de ahí me da el Señor un mensaje que se llama las 7 palabras de Pablo, y lo vamos a predicar y le vamos a demostrar en ese mensaje cómo Pablo enseñaba todas las cosas. Todas las cosas las enseñaba Pablo. Pablo no escondía nada. Por eso los cristianos de cristal o sensibles que no toleran que hoy se diga que hay una iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que hay una iglesia apóstata? ¿Cuál es esa, hermano? No es que no es una, es que la iglesia, es que una gran parte a nivel mundial de la iglesia cayó en lo que la Biblia dice que es apostasía. No lo digo yo. ¿Y por qué usted no puede descansar en el Señor? Porque le han hecho creer que si usted es pobre, si usted no tiene dinero, usted está mal. O te han vendido un evangelio de ven a Cristo para que te vaya bien. Ven a Cristo para que tengas un mejor trabajo. Ven a Cristo para que tengas un mejor esposo, una mejor esposa. Ven a Cristo para que se te solucionen todos tus problemas. Pero cuando llegas a la Biblia, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Ven a Cristo para que seas rico y millonario. En esta iglesia van a haber muchos millonarios, dijo una por ahí. Hay gente que oran por los empresarios de la iglesia para que no merme el dinero en la iglesia. Y ese evangelio te lo vendieron, pero la palabra de Dios dice que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Va en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos haciéndole culto a la pobreza? No. Pero hay que ser como dice Pablo: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en una cosa como en la otra. Aquí nosotros recibimos una palabra que fue un testimonio de nuestro hermano Abdiel, y cómo el Señor nos habló, de cómo él aprendió a vivir humildemente y cómo el Señor después lo llevó a otro momento, a otro tiempo con su familia, de estabilidad, de tener lo que necesitan para seguir adelante.
pero ellos aprendieron a vivir en cualquiera que fuera sus circunstancias. Y así estamos todos nosotros, hermanos. Pero si a usted le enseñan un evangelio diferente, usted no va a tener paz. Usted no va a poder descansar. Usted no va a ser esa pequeña iglesia que no tiene temor. Allí mismo en Hechos capítulo 20, el versículo: rapaces, ¿de dónde van a entrar? De en medio de vosotros. Está hablando de cristianos, de hermanos en la fe, que no perdonarán el rebaño. 30. Mire esto, el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quién iban a arrastrar? A los mundanos. Ahí dice a los mundanos, a los no creyentes. Los que se iban a levantar, que hablarían cosas perversas, arrastrarían a los de dentro. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, y de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, escuche, cuando un pastor, un líder, un predicador tiene que decir las cosas fuertes, no crea que es fácil cosa. Hay gente que sale diciendo: no me gustó el mensaje, no me gustó, porque es que él está señalando mucho, juzga. O cuando un mensaje corta a la carne y te quiere llevar a la santidad de Dios: no me gustó el mensaje, el pastor es legalista, ¿verdad? Cuando el mensaje apela a la unidad, hermanos, toda contienda, disensión nos va a traer problemas en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios, lo vivió Pablo. No me gustó el mensaje. Que entrega el mensaje, no crea que es fácil entregar el mensaje, porque yo sé que cuando se termine el mensaje van a haber gente que se fue gozoso y otra gente que va a sentirse mal. En las cartas de Pablo y en los que Pablo, había gente que quedaba muy molestos con el apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Decir la verdad es lo que más cuesta en esta vida, hermano. Es más fácil ajustarse al sistema. Es más fácil que yo estuviera predicando: pacta, hermano, traiga su plata y pacte, siembre. Yo soy buena tierra, hermano. Esta es buena tierra. Yo estuviera aquí predicándole de tiempos apostólicos y proféticos. Siento algo. Pero yo sé que eso no es lo que dice la Biblia. Ese es el problema. Por eso que los que amonestamos, a veces lo hacemos como dice Pablo: amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Pero esta es la parte dura, que el evangelio, cuando tú comes la verdad de Dios, usted ya nunca más podrá ser el mismo. Muchos que se vienen discipulando y aprendiendo con nosotros y recibiendo palabra por años, cuando llegan a una iglesia que empiezan a tratar de manipularlo, se sienten mal. Usted no puede quedarse allí. Usted dice: ya vienen de nuevo. El mensaje comienza bien. A los 15 minutos la curva para el bolsillo. El mensaje va agarrando una curva para el bolsillo. Y la gente sabe que viene la curva para el bolsillo. Y la gente como que dice: no, pastor, dile, acabe el mensaje. No, termina el mensaje terminando en tu bolsillo. O ellos mismos sellando su palabra para que la gente se pare a echar dinero en la cesta. Qué triste. Ese evangelio, escucha, hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio diferente. Y para que usted ame la obra del Señor en humildad, en sencillez, y cuando usted llega a una iglesia sencilla, usted no se sienta que usted llegó a un lugar pobre. Ay, hermano, esa iglesia chiquita. Aquí estamos comenzando. Esto es un nacimiento de un ministerio. No sabemos hasta dónde Dios lo va a llevar, pero que sea Dios. Aquí nadie te va a manipular. Aquí nadie te va a intimidar. Aquí nadie te va a agarrar a Biblia armada.
Aquí nadie te va a meter la mano en el bolsillo y nadie te va a decir que si tú estás mal económicamente es porque estás mal y que no has diezmado. Nadie te va a hacer eso aquí, en el nombre de Jesús, a menos que cambien de pastor. Y que tiene que ser de afuera, porque si es uno que Dios levanta aquí mismo, le va a salir con la misma correa. ¿Verdad? ¿Sí o no, Enrique? ¿Sí o no, Josué? ¿Dónde están la gente que se va a levantar aquí pastoreando? Josué, toda esta gente va a pastorear. Santo Jehová. Mateo capítulo 7. Si ustedes creen que esto es un capricho, estar claros en tu evangelio, en tu palabra, en quién eres en Cristo, para poder que tú puedas amar la manada pequeña, tú tienes que entender que fue el mismo Jesús que también advirtió de estas cosas. Mateo capítulo 7, verso 15. Jesús. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. ¿Quién es el que manda? Jesús. Nosotros solo obedecemos, ¿verdad que sí? Si usted cree que esto es capricho de nosotros, entonces usted tiene un problema con Jesús. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Dice ahí así: que vienen a vosotros como vienen vestidos, de ovejas, pero por dentro ¿qué son, hermanos? Lobos rapaces. Esa parte en el evangelio de hoy de los cristianos de vidrio, hermano Atiel, esto es duro de tragar. Cuando usted le dice esto a la gente dice: ¿Dónde? Yo no los veo. ¿Dónde están esos falsos que yo no los veo? Pero entonces Jesús se equivocó. Y Pablo se equivocó, porque Pablo dice: de entre vosotros mismos se van a levantar lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y la gente dice: ¿dónde? Empiezan a buscar abajo de ¿dónde? No veo lobos. Yo no veo. Es que usted no está leyendo que dice que están vestidos de oveja. Usted no ve lobos, usted ve ovejas porque están vestidos. ¿Cómo va a haber lobos si el Señor te dice que venían con un disfraz, que venían con una pantalla, que venían con una careta? Pero ¿por dónde se conoce el árbol? Por el fruto, por lo que predican. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que el mensaje comienza bien y termina en el bolsillo. Y usted no se dio cuenta. Por eso que le dicen que si usted está mal, si usted lo votaron, si usted se divorció, usted está en pecado, algo hizo mal. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro acerca de eso, contrarrestando este evangelio diferente que hoy se predica, hermano? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Para que usted se dé cuenta el contraste del verdadero evangelio. Y yo lo que quiero es que usted se goce de esta iglesia, de la manada pequeña, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Mire la diferencia de lo que dice el verdadero evangelio de Cristo. Amados, 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Verso 13, ¿qué dice el Señor aquí por el Espíritu? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El verdadero evangelio te enseña que si tú estás caminando con Dios, pero llega la aflicción, llega la prueba, llega la persecución, llega la enfermedad o llega algo, hermano, el Señor te dice que te goces si eso está ocurriendo, porque tú vas a ser participante de los padecimientos de Cristo cuando atraviesas diferentes situaciones. ¿Por qué hoy te quieren decir que si tú no tienes dinero estás mal? ¿Por qué hoy te venden un evangelio diferente? Porque son los lobos rapaces. Hermano, esa palabra es muy dura. Hoy usted mismo se va a dar cuenta: yo soy un cristianito de cristal, pastor.
Porque eso que usted dice me empieza, no me gusta. Si usted esto le empieza a incomodar, usted diga: yo tengo un problema, pero hoy el Señor te va a curar de ese problema. Hoy vas a aprender el verdadero evangelio y hoy vas a saber que en la manada pequeña hay un gozo especial. Pablo, el apóstol Pedro dice: no te sorprendas del fuego de la prueba. ¿Por qué a veces nos sorprendemos del fuego de la prueba? Porque a veces decimos: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor? El apóstol Pedro dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciera. No es extraño. Lo más común para el evangelio de la Biblia, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, lo más común era la persecución y la prueba. Y cuando llegaba la prueba, ellos se sentían gozosos de la prueba. Al apóstol Pedro y al apóstol Juan los llevaron al concilio y les dijeron: no queremos que hablen más de ese Jesús que ustedes están predicando. Pedro dice: ¿qué? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Aleluya. Esta es la decisión del concilio: que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dele látigo a esa espalda, Señor. Dele látigo. Y salieron, dice la palabra, Pedro y Juan, gozosos, así dice la Biblia, de haber sido dignos de padecer por causa de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, escuche. Usted no va a poder identificar la iglesia hermosa que usted tiene hoy si usted no aprende esto. Si usted juzga un lugar por vista y no por justo juicio, usted dice: mejor me voy para la iglesia grande. Ahí nadie se sabe mi nombre, ahí nadie se da cuenta si yo llegué o no llegué, ahí nadie me extraña, hermano. Usted puede dejar de ir 2 años a alguna de esas iglesias y el pastor no sabe ni quién eres tú, no sabe ni cuál es tu nombre, no sabe qué problema tienes, nunca pudo orar por ti, nunca le pudiste contar un problema. Pero la manada pequeña hay una unidad especial. Y en el tiempo de Dios, que nosotros podamos crecer un poco, que sea en el orden de Dios y en la voluntad de Dios, hasta que sea sostenible pastoralmente. Escuche esto, hermano: la iglesia nunca fue llamada, escuche, nunca fue llamada a ensancharse hasta que ya no nos podamos contar ni conocer. La iglesia fue llamada a multiplicarse. Y ahora te voy a hablar de la iglesia de Hechos. ¿Sabe cuál era la iglesia de los Hechos? Las iglesias en las casas. Pero no te lo quiero adelantar. Primero quiero que aprendas a gozarte en la manada pequeña, a no tener temor aquí en la manada pequeña. Y no es cualquier manada pequeña, Enrique. ¿Sabe por qué? Porque aún hay iglesias pequeñas, pero que quieren ser como las grandes, que quieren tener millones, que quieren tener cuentas de banco que no hay manera de que eso se sepa qué es lo que hay ahí. Hay iglesias pequeñas que quieren imitar a esas grandes, que son sencillos y humildes mientras están chiquitos, pero si se agranda la cosa, se vuelven igualitos. Escucha, hermano, hubo una iglesia llamada la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Es una iglesia que pastoralmente nosotros, los de sana doctrina, verdadera sana doctrina, siempre le damos la vuelta. Siempre le damos la vuelta a esta iglesia. Porque esta iglesia de Apocalipsis 13 del 14 en adelante, Apocalipsis 3 del 14 en adelante, identifica
la iglesia de los últimos tiempos, que sería la iglesia apóstata, la iglesia que se apartaría. Esta iglesia se puede considerar que es la iglesia que en los últimos tiempos sería dirigida por los lobos rapaces. Y como hoy aquí no vamos a ser cristianos de cristal, hoy se lo vamos a predicar para que usted se goce en la manada pequeña. La iglesia de la Odisea, en el versículo 15, dice así, 3:15 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que usted va a leer en el versículo 17, póngale mucha atención. El Señor descubre lo que hay en el corazón de esa iglesia apóstata de los últimos tiempos, que es nuestros tiempos. Esto no lo dice la iglesia, es el Señor hablando de esa iglesia, lo que dice en su corazón. Porque tú dices, 2 puntos, yo soy rico, esta iglesia dice que es rica, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, incluyendo de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, que es la palabra más dura, como le hemos predicado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Mire lo que dice Jesús, igual que Pablo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como ya yo les he predicado lo que quiere decir desventurado, que es la palabra más dura, en el sermón de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, todas esas primeras 12 líneas, las 12 primeras líneas de Mateo 5, son las más principales o las iniciales bienaventuranzas. Las 12 líneas de esa bienaventuranza, esta iglesia la perdió. Desventurado es lo contrario a aventurado. Esta iglesia no es pobre de espíritu, no padece persecución, todo lo que está allí. Pero usted se dio cuenta que el Señor dice, hay un consejo en el verso 18. Mírele, clávele los ojos de nuevo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Escuche, oro refinado en fuego. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres. Ven a mí, iglesia apóstata. Ven a mí, iglesia tibia. Ven a mí, iglesia desnuda. Ven a mí, iglesia desventurada. Ven a mí, iglesia ciega. Ven a mí, iglesia pobre. Y compra oro refinado mío. ¿Cuál es el oro refinado de Cristo? La prueba. El Señor le está diciendo a esa iglesia: necesitas atravesar vituperio. Necesitas persecución. Necesitas el látigo de mis apóstoles. Necesitas incluso la enfermedad. Para que sepa. ¿Por qué a Pablo se le dijo bástate en mi gracia cuando le habló del aguijón en su carne? Pablo necesita ese aguijón. Pablo se dio cuenta que necesitaba ese aguijón por causa de la revelación. Segunda de Corintios, no lo busque, Segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 4, Pablo está hablando de las grandes revelaciones que recibe en el tercer cielo. Y entre los versículos 4 y 5 en adelante, por ahí, hermano, usted se va a dar cuenta que Pablo comprende que ese aguijón se le puso para que no se enalteciera mucho por la revelación, hasta la enfermedad. En algunos casos, no todo el tiempo, no lo estoy generalizando, hermano. Usted puede orar, el Señor te puede sanar.
Usted puede ir al médico, no me malinterprete. Lo que le quiero decir es que el cristiano debe aprender a padecer. Cuando el Señor está diciendo, por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, ese fuego es el fuego de la persecución. A esa iglesia se le está diciendo, a ustedes lo que le falta es padecimiento. Está diciendo el Señor allí. La iglesia de la Odisea existió, sepa esto, la iglesia de la Odisea existió. Esa iglesia, escuche, fue la primera mega iglesia que existió. La primera mega iglesia. Esa iglesia cubría lo que hoy puede llamarse toda una manzana entera, toda una cuadra. Esa iglesia tenía candelabros, pisos de mármol. Usted lo puede googlear si quiere. Vaya a San Google y San Google le va a decir que esa iglesia era gigante. Todos los miembros de la Odisea, según los historiadores, eran gente muy rica, adinerados, acaudalados y empresarios. Las ruinas todavía te cuentan la historia de lo grande que era, pero esa no era la iglesia donde se congregaban los cristianos. La mayoría de los cristianos se congregaban en las casas. La manada pequeña de la antigüedad de la iglesia primitiva era en las casas, hermanos. Esta estructura no era el diseño de la iglesia. Esta mega iglesia no era el diseño de Dios. Ahí están las ruinas, hermanos, de esa iglesia, mostrando la opulencia que había. Y la mayoría de los miembros de esa iglesia eran gente muy, muy rica. Por eso que esa iglesia queda registrada como un testimonio de la iglesia que no es el diseño de Dios. Yo entiendo, hermano, que muchos de ustedes son bebés en la fe. Que a ustedes se les enseñó que mientras más grande es la iglesia hay más bendición. Es mejor tierra para sembrar. Hermano, en estas iglesias usted ve la gente cómo, hermanos, dan hasta lo que no tienen. Compiten quién da más. Los sobres van gordos, hermano, no caben. Tanto así que hacen depósitos, mejor dicho. En esas iglesias pasan las tarjetas de crédito, hermano. Las iglesias pequeñas, las manadas pequeñas como nosotros, aquí no te exigimos nada, hermano. Pero hay una palabra que está escrita que también es real, y lo dijo el apóstol Pablo. Que asimismo como tú siembras vas a cosechar. Ley de siembra y cosecha. El que siembra escasamente va a cosechar. Pero lo que te vendieron, y usted ve la gente en esas iglesias, como, hermano, eso es una cosa bárbara. En las manadas pequeñas tú no ves a la gente preparándose para la ofrenda. No, nadie se prepara. Nadie aparta, como dice la palabra de Dios. Pero aquí nos suple el Señor. Y en algún momento el Señor le va a enseñar a usted a darle a la iglesia. No al pastor, a la iglesia. Pero en estas iglesias grandes, la gente rica se volvía loco dando y ofrendando. Y posiblemente diezmando también. Pero ese no es el diseño de la iglesia, hermano. Pero hoy, cuando usted enseña esto, la gente dice, ay, le dije que usted hoy iba a sentir un látigo por dentro. Usted hoy se va a dar cuenta si usted es de cristal. Y usted en la transmisión se va a dar cuenta si es de cristal. Si esto le baja o no le baja. Pero Pablo dice que si yo no doy el consejo completo de la palabra, la sangre de ustedes va a correr por mi frente. Y esto es parte del consejo de Dios. Un día hay que enseñar esto. ¿Por qué no puedes reconocer a los lobos rapaces? Porque están disfrazados de ovejas. El Señor dijo en la palabra, en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y lo dice con mayúscula.
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo dice Jesús. Si usted es tal, el problema suyo es con Jesús, no conmigo. Él está diciendo que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor. Y la Biblia dice que nadie le puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Quiere decir que son hombres que estuvieron dentro, militando, haciendo milagros, poniendo mano en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios. El gran siervo de Dios: no, el pastor, él no puede ser un lobo rapaz porque yo lo estoy echando fuera a los demonios. Aquí dice que esa gente va a decir: Señor, Señor. Pastor, pero él hacía muchos milagros, pero la Biblia dice que harían milagros. Pastor, pero él predica bonito. Es que ellos dirán: Señor, Señor, porque predican la palabra del Señor. Qué duro es tragar esta verdad, ¿verdad? Este es el evangelio. Este es el evangelio. Aquí no te ponemos cargas pesadas, aquí te las quitamos. Sea libre de esos yugos, sea libre. Vivamos un evangelio real, el evangelio de la Biblia, el evangelio del oro refinado, el evangelio de que cuando hay que padecer, hay que padecer. Cuando hay que alegrarse, nos alegramos. Hay aquí personas que tienen victorias tremendas y nos alegramos de sus victorias. Hay personas aquí que nos comparten su testimonio de promociones. Aquí dan testimonio: conseguí un mejor trabajo, salí de acá, pensé que no era bueno para mí, pero resulta que ese despido me llevó a un lugar donde voy a estar mejor. Resulta que terminé con esta persona que me dolió tanto, pero tú no sabes para dónde te va a llevar el Señor, con una persona que te va a valorar, que te va a amar, que te va a dar tu lugar, que te va a tener a ti como ese vaso más frágil como mujer, y tú como hombre, para ti también. Ese fuego refinado de la escasez, hermano, a veces cuando usted no aprende a depender de Dios, Dios te tiene que llevar a ese proceso. En el momento que más nosotros levantamos nuestras manos es cuando la escasez está allí, cuando la necesidad, cuando estás ahí en tu casa de lo más tranquilo, hermano, y tú miras para afuera y llegó la gente a cortarte la luz y tú: Señor, ¿y ahora? A mí me han cortado la luz. Ah, no, pastor, usted no le corta. A mí también me cortan la luz. Al hermano Alterno, él tiene contacto allá en ENSA. En ese momento tú dices: ¿ahora qué hago? Señor, ¿quién me pasa el cable para conectar que sea la nevera, que no se me derritan los jamones y los quesos? ¿Cuánto le ha pasado? Esa es la manada pequeña. En el mundo tendréis aflicción. Usamos. Y son en eso que más aprendemos. ¿Cuántos saben que en esos momentos es que más aprendemos? En esos momentos es que más decimos: Señor, tú estás aquí conmigo. En ese momento tú te doblas: Señor, te necesito, Padre. Padre, súpleme. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Ayúdame. Nunca conocemos más a Dios que cuando estamos padeciendo una enfermedad, en el dolor, en el padecimiento. Cuando te están metiendo a un quirófano, aunque usted sea ateo, se hace el duro acá afuera, pero allá cuando vas entrando, Dios mío, vas para adentro, Dios mío, Dios mío, sí, Dios mío. En la aflicción, en la enfermedad, hermano, escucha, es donde más se conoce a Dios. Y por eso Dios le dice a esa iglesia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Le está diciendo: a ustedes les falta padecimiento. Le está diciendo: a usted le falta necesidad. A esa iglesia se le está diciendo: a usted le falta persecución. Si usted pasa la prueba de que alguien se burle de que tú eres cristiano, y usted pasa esa prueba, usted afirma sus pies en el evangelio. Si usted pasa la prueba de la necesidad porque no hay trabajo,
porque no hay dinero, porque no hay cómo pagar las cuentas. Si usted pasa esa prueba, usted se afirma en los pies del Señor. Si usted atraviesa un divorcio, una separación, y en vez de irse al mundo como lo haría cualquier débil, usted es cuando más se aferra. Satanás me quería fuera. Satanás me quería que yo me volviera loco, me volviera loca por esta situación. Es cuando más voy a buscar de mi Señor. Y aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Tú me has dado la fuerza. Es allí donde más conoces al Señor. Pero este mensaje, escucha, hermano, este mensaje no te lo puede enseñar la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea te va a decir que si no hay dinero estás mal, te lo repito. Que si hay enfermedad estás mal, estás en pecado, algo estás haciendo. Ellos no pueden predicarte este mensaje del oro refinado, no pueden. Pero la iglesia verdadera, la manada pequeña, hermanos. ¿Usted sabe dónde se reunía la iglesia en el Antiguo Testamento? Perdón, en Hechos de los Apóstoles, en las casas. Y por aquí vamos a ir cerrando el mensaje. Usted tiene que amar la manada pequeña. Usted no se puede avergonzar de la manada pequeña. Usted cuando trae a alguien aquí, usted siéntase orgulloso de su lugar. No somos una mega iglesia ni queremos serlo. La manada pequeña, ¿dónde se reunía? En las casas. Pablo iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, porque en las casas era donde se reunía la iglesia. Hechos 10:22, casa de Cornelio. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Donde se reunía la familia de Cornelio, en la casa. Hechos 2:12, en la casa de María. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde se reunían y donde oraban, en la casa de María, la madre de Juan. Hechos capítulo 16, 31, la casa de el carcelero de Filipos. Dice la palabra de Dios, no lo busque. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu iglesia. Y no dice eso, dice casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Hechos capítulo 16, 40, la casa de Lidia. Dice el verso, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron en la casa de Lidia, porque esa era una iglesia. Hechos capítulo 18, 7, casa de Justo, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mire la diferencia. Junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Los de la sinagoga quedaron congregándose en la casa de él. El principal de la sinagoga quedó congregándose en la casa de Justo. Hechos 20:20, la gente se congregaba en las casas y también se evangelizaba públicamente. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros enseñándoles públicamente y por las casas. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Romanos 16:3, no lo busque, escúcheme nada más. La casa de Aquila y Priscila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Primera de Corintios 16:19, Aquila y Priscila,
Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Los que han tenido iglesia en su casa, díganle en gloria a Dios. Los que se han congregado en su casa, díganle en gloria a Dios. Romanos 16, 1, 4, casa de Prisca, no lo voy a leer. Hechos 19, 9, escuela de Tirano, ahí se congregaban. Colosenses 4, 15, casa de Ninfa. Filipenses 4, 22, casa de César. Romanos 16, 11, casa de Narciso. Segunda de Timoteo 4, 19, casa de Onésimo. Y en una casa muy especial, la casa de Filemón. En la casa de Filemón había un testimonio muy bonito. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, que Dios Padre, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Filemón tenía una persona en su casa. Esa persona aparentemente tomó algo, era un siervo, trabajaba con él, tomó algo de Filemón. La Biblia no describe qué era, hermanos. No dice qué fue lo que le tomó. Pero ocurrió algo con este personaje llamado Onésimo. Onésimo toma algo de Filemón, siendo siervo de Filemón, y sale huyendo y termina en la cárcel con el apóstol Pablo, visitando a Pablo. De alguna manera terminó Onésimo en la cárcel con Pablo. Resulta que Onésimo se convierte en la cárcel con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a Filemón una carta, especialmente para pedirle por Onésimo. La carta a Filemón tiene una sola necesidad. Escuche, es una carta pequeñita, un solo capítulo, usted lo sabe. Pablo escribe esta carta solo para pedir por un hombre llamado Onésimo, quien era un siervo, un esclavo de Filemón, que se convierte en la cárcel. Y Pablo le pide a Filemón: por favor, te voy a pedir por este hombre. Antes era tu esclavo, tu siervo, pero ahora ya no lo es. Hermano, esto era lo que vivía la iglesia de antes, la iglesia primitiva. Hoy nosotros nos queremos parecer a esa iglesia, pero yo quiero leerles a ustedes, pónganme toda su atención para que vean el amor con que Pablo pide por este hombre. Y esto es lo que refleja el verdadero espíritu de la iglesia primitiva, de la iglesia de la manada pequeña. Miren esta ternura de carta que escribe Pablo a favor de Onésimo. Escuche, por favor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora más que prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo: yo tengo autoridad, soy el apóstol Pablo. Más adelante Pablo identifica que Pablo fue el que se ganó para Cristo a Filemón. O sea, Pablo establece esa iglesia en la casa de Filemón. Pablo dice: aunque yo tengo autoridad para mandarte lo que conviene, pero te ruego por amor. Esto no te lo estoy ordenando, te lo estoy rogando. En el verso 10 Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Significa que se lo ganó en la cárcel. El cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Parece que Onésimo iba a salir de la cárcel
y Pablo se lo está mandando, pero Pablo no quiere que lo reciban de la misma manera. Y Pablo quiere que haya perdón entre Filemón y Onésimo, mejor dicho, de Filemón para Onésimo. Pablo le dice: tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo no decía: quise hacer lo que yo digo, no. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo. El mismo Onésimo se apartó, había robado, algo había tomado, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Si algo te robó, yo te lo voy a pagar. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo sabía que él se había ganado a Filemón. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Por qué yo le leo esta carta, hermano? Escuchen. Te dirá: ¿por qué? ¿Por qué leyó esto? Usted vio con la ternura que Pablo defiende esa oveja. Jamás eso se hubiese dado si Pablo no tuviera un contacto directo con esa oveja. Eso no pasa en una iglesia desproporcionada en tamaño. Ese amor por una sola oveja revela a Cristo. Este es un buen pastor que no le importó las 99. Él está peleando por una. Por algo Dios permite que en el Nuevo Testamento se escriba una cartita de un capítulo por un solo hombre. Una defensa por ese hombre. Era tu esclavo, ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano. Recíbelo como si me recibieras a mí. Y confío tanto en ti que lo sé que vas a hacer más allá de lo que te estoy pidiendo. Esto no se puede hacer si tú no estás en una manada pequeña, hermano. Cuando usted pastorea en su casa, como lo hicieron nuestros hermanos o lo siguen haciendo todavía, por muchos años. ¿Cuántos años, siervo? Mucho. Ustedes tenían una hermosa y tienen una hermosa iglesia en su casa. La obra que ustedes hicieron en ese lugar, en el reino de los cielos, tendrá galardones más grandes de lo que ustedes se imaginan. Todo aquel que ha dirigido una pequeña célula, si usted ha reunido gente en su casa para orar por ellos, usted está teniendo una iglesia allí. Usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Cuando la distorsión llegó con el evangelio de la prosperidad, con las mega iglesias, esto no se puede hacer en una mega iglesia. Usted no puede tener ese contacto. Yo estoy disfrutando esta etapa, hermanos, donde todavía yo puedo acurrucarme con usted. Usted puede contarme sus cosas. Si en algún momento esto se distorsiona, ayúdeme a que no se cambie, hermanos. Si esto llega a crecer, que crezca en el orden de Dios. Pero cuando ya no sea manejable para un pastor, nosotros no nos vamos a ensanchar, nosotros nos vamos a multiplicar. Hermanos, créalo, nosotros no tenemos ambición de mega iglesia aquí. Si puede venir más gente y cabe más gente y podemos agrandar o podemos,
pero que sea en la proporción administrable, manejable, donde yo pueda seguir peleando por un Onésimo, donde yo pueda seguir pudiendo recibir tu llamada, que yo pueda seguir aconsejándote, que yo todavía pueda ser tu pastor y no te tenga que delegar a una tercera, cuarta, quinta persona, porque yo estoy tan arriba que ya yo no te puedo atender a ti, porque ya yo lo que estoy administrando es un negocio, no la iglesia ni las ovejas del Señor. ¿Cómo este hombre puede mandarle una carta a Filemón? Filemón, yo te traje a los pies de Cristo, Filemón, acuérdate. Te pido por Onésimo, era tu esclavo, pero ahora recíbelo como un hermano. Yo quiero poder ser ese hombre que manda la carta por una oveja. Esta iglesia quiere ser esa manada pequeña, hermanos. Cuando entendemos esto, amamos el ministerio en las casas. El ministerio en las casas no compite con la iglesia. No, porque el ministerio en las casas es la iglesia. Si Dios ahora permite que tengamos una estructura donde congregarnos, hermano, ¿por qué nosotros salimos del discipulado en mi casa para venir aquí? No es porque no podíamos seguir allá, es que ya no había donde estacionar los carros, es que ya no cabía la gente, es que ya se estaba volviendo incómodo para la misma barriada. Porque es que a mí no me daba pena, hermano. Yo ponía mi bocina y, hermano, ahí era a predicar, se ha dicho. Cuando la gente llegaba a la garita, ustedes van para la iglesia, pasen para la iglesia. ¿Cuántos le dijeron así le decían en la garita, ustedes van para la iglesia? ¿Sabe? Porque el Espíritu Santo da testimonio. En la garita decían, van para la iglesia, pasen. Porque nosotros no nos escondíamos, ahí poníamos bocina, hermano. Poníamos bocina y todo el mundo tenía que recibir palabras. Si yo me aguantaba la cumbia y la bachata, yo tenía que aguantarme a mí los jueves a recibir palabra de Dios. Y todo el que pasaba por ahí enfrente escuchaba. Y por eso estamos aquí, solamente por la comodidad de que más personas vengan. Y gracias a eso tenemos aquí a Antonia, tenemos aquí a todos ustedes, la hermana Sandra, todos ustedes están aquí, solamente por la comodidad. Pero eso no significa que la manada pequeña ya no viene haciendo la obra. La obra más grande que se hace a nivel mundial de evangelismo no se hace en las grandes iglesias, se hace de casa en casa. Se hace con el testimonio de que usted es una nueva criatura, de lo que usted hace para el Señor, de cuánta gente usted se gana para Cristo. Cuando los hermanos me llaman y me cuentan los testimonios, tuve que orar por esta persona, tuve que interceder. Gloria a Dios, usted está haciendo la iglesia. Usted es la iglesia, usted es la manada pequeña. En Lucas 12:32, y ese sí quiero que lo pongamos y lo leamos, hermanos. Léalo conmigo. Las palabras de Jesús. Jesús dice en Lucas capítulo 12, verso 32. Que se te revele, hermano, para que sepa que estás en el mejor lugar del mundo. No temáis, manada pequeña. Aleluya. Porque a vuestro Padre le ha placido, aleluya. ¿A quién se le dio el reino? ¿Para quién se le promete el reino? A la mega iglesia, hermano. A la incontable, a la rica, a la enriquecida, a la que no tiene nada de necesidad. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y mira el consuelo que te da. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo creo algo, hermano, fiel, que si una manada pequeña se mantiene firme, nuestro corazón siempre va a estar en el lugar correcto, que es puestos los ojos en el autor y consumador de la fe.
el padecimiento, la persecución, aún la enfermedad, la necesidad, nos va a mantener siempre, hermanos, que nuestro corazón estará lleno del Señor. Nuestro tesoro debe ser Jesucristo siempre. Nuestro tesoro debe ser siempre la palabra de Dios. ¿Por qué te predico esto hoy, hermanos? Ama la obra del Señor que tienes aquí. Tal vez alguien en la transmisión puede ser bendecido por esta palabra. Pero hoy, más que cualquier otro día, yo lo estoy predicando a la congregación de los santos. Ama esta obra. Siéntase orgulloso de este lugar. Siéntase bendecido por estar en una manada pequeña. Siéntase feliz de que Dios lo trajo a este lugar, donde hasta que el Señor lo permita, yo voy a poder, hermanos, estar para ustedes en todo lo que necesiten. Yo voy a poder ser como un Pablo que escribe una carta para una oveja porque la conoce bien, está ahí. Este es mi hijo, este es mi hijo, ahora recíbelo como si fuera yo mismo. Jesús dejó las 99, si era necesario, para ir por esa oveja que se perdió. Esa es la manada pequeña. Yo le doy gracias al Señor por cada uno de los que han sentido que en este lugar encontraron un lugar donde serle fiel a Dios, donde servir, donde dar frutos, donde crecer, donde recibir el alimento. Y en este lugar todavía nos gozamos de poder conocer los nombres los unos de los otros, amarnos, ayudarnos los unos a los otros. Y nos sentimos completamente bendecidos porque cada uno de ustedes pertenezca a la congregación de los santos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy podemos saber cuál es el verdadero diseño de la iglesia. Hoy podemos entender tu palabra cuando dices: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hoy podemos ver en tu palabra, Señor, lo que está escrito, que si en lo poco te somos fieles, en lo mucho tú nos pondrás, si es tu voluntad. Y si no, Señor, amaremos la manada pequeña. No temeremos como manada pequeña, porque tú, Señor, guardas esta manada pequeña. Tú no te congregaste nunca en grandes templos. El apóstol Pablo nunca se congregó en grandes templos, Señor. Si es tu voluntad que esta iglesia tenga un crecimiento, que sea según tu voluntad, que sea según el diseño de la Biblia, que podamos mantener, Señor, ese amor por este lugar. Yo oro, Señor, para que cada uno de nosotros aprendamos a ser parte de esta iglesia, que cada uno pueda dar sus frutos en su tiempo. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el verdadero diseño de la iglesia. Ayúdanos a comprender que ese oro refinado por fuego es porque aquellas persecuciones, aquellas necesidades, aquellas enfermedades, aquellas cosas también son parte, Señor, de padecer por causa de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a todo aquel que se burla de nosotros porque hemos decidido venir a Cristo. Oramos por ellos, Señor. Entendemos que esos son los nuevos látigos, Señor. Aquel que no entiende mi fe, aquel que no entiende mi evangelio, aquel que me quiso ver mal, aquel que pensó de que porque fracasé, porque me despidieron o porque se rompió el matrimonio, pensaron que yo me iba a descarriar, Señor. No comprenden que eso eran parte de los nuevos látigos. Eso era parte del oro refinado. Gracias, Señor, porque en algún momento hubo tanta escasez que no sabía qué hacer, que no tenía qué comer, que me cortaron la luz, el agua, no lo sé. Pero yo sé que en cada uno de esos momentos yo era ese oro refinado por fuego.
porque en cada uno de esos momentos, Señor, fue donde más doblamos nuestras rodillas y aprendimos a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir en abundancia y aprender a vivir en la escasez. Gracias, Señor, porque has quitado toda venda de nuestros ojos y hemos aprendido que el evangelio no consiste en las posesiones materiales, no consiste en la abundancia, no consiste en la riqueza, no consiste, Señor, en la falta de pruebas. Hoy lo comprendemos porque ese es el evangelio que tú predicaste, Señor. Tú dijiste en tu palabra: en el mundo tendremos aflicción. Oramos como manada pequeña por las aflicciones de cada hermano. Señor, si alguien está padeciendo en este momento de enfermedad, oramos por ellos. Si alguien necesita, Señor, un milagro financiero, oramos por ellos, Señor. Pero entendemos, Padre Santo, que cada una de esas pruebas son el oro refinado que necesitamos para cada día depender más y más de ti, Señor. Por eso. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo. Gracias se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracias se recibe.